Pues muy buena tarde a todos mis hermanos aquí en RD. Gloria a Dios por siempre, pastores, evangelistas, misioneros, obreros laicos, amén, de la iglesia aquí en República Dominicana. También, pues, queremos saludar a los pastores en Estados Unidos. Gloria a Dios por siempre, nuestro pastor Edwin Hilario, su esposa Cristina de Hilario, sus hijas Jasmine, Leslie de Hilario, también la iglesia Dios manifestado en la casa, amén, el pastor Almonte, y la iglesia Ciudad de Refugio, nuestro hermano Misael, su esposa Elia, los cuales son compastores allá de la iglesia en New Jersey, Ciudad de Refugio, Casa de Refugio, nuestro hermano Rafael, amén, Ístico Rosario, amén, nuestro hermano, gloria a Dios por siempre, que la primera vez que fuimos a Estados Unidos fuimos invitados por el pastor Ístico Rosario, su esposa Carmen, sus hijos, amén, amén. Ángel, Manuel, Jasmine, Leslie, gloria a Dios por siempre, y todos los hermanos allá en casa, es decir, en Restaurando los Muros allá, gloria a Dios, allá en New Jersey, en Pellsbury. Amén, gloria a Dios por siempre. También está el pastor, el ministro de la iglesia Templo Evangélico Jesucristo Salvo, nuestro hermano Aneudi Vitini, su esposa Enilda, mi amor, de su esposa Enilda de Vitini, su hijo Brian, Brian de Vitini, y también nuestra hija, que nosotros la consideramos así, nuestra hermana adoradora y profeta Génesis de Vitini, gloria a Dios, Jessica allá en Italia, la madre de Aneudi Vitini también, nuestro hermano Diógenes Vitinis, gloria a Dios por siempre. Saludamos a todos en general, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, amén, Europa, amén. Mi hermana Marisol también, mis sobrinos allá que nos ven, que ven el programa también, nos siguen por vía WhatsApp, vía Instagram, vía Facebook y por otros medios. Gloria a Dios por siempre. Pues hoy tenemos la segunda parte que tuvimos interactuando, la pastora María Altagracia Bay de Castillo, el tema transicionado en la palabra. Es la segunda parte que vamos a dar hoy, porque queremos llegar al objetivo que Dios quiere, pues con este mensaje. Bendito sea el nombre del Señor, esperando que tanto los pastores como los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los maestros, pues sean edificados grandemente de parte del Señor a través de esta palabra, de este tema, amén, que de suma importancia para la iglesia hoy en día en el siglo XXI. En nuestra actualidad, donde mucha de la apostasía de la que habla de la Biblia, pues se ha estado haciendo tangible, Pastora María, en las iglesias aquí en República Dominicana. Amén. Y fuera del país también, en otros países de América Latina. Amén. Y Estados Unidos. Gloria a Dios por siempre. Vamos a permitir que la pastora María pues tenga la oración para nosotros pues direccionar este programa y el tema que a través de la palabra estaremos pues desarrollando. Transicionado en la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias al Señor que nos permite por levantar un clamor en esta hora. Bendecimos a nuestro pastor Francisco Alberto Pacheco, su esposa Katy, mi madre, la cual amo, he aprendido mucho de ella. Esta mujer me ha enseñado cosas terribles. Amén. Y bendigo toda la iglesia Agua de Vida. Amén. Gloria al Señor por siempre. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra, Dios mío. Padre, saltamos tu nombre, saltamos tu presencia, Dios mío. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos que en esta hora sea tu parte de esta plataforma, Dios mío, que tú seas el que haga lo que tiene que hacer en el nombre de Jesús. Y que estas palabras que se van a hablar aquí hoy, Señor, tú la hagas parte de nuestra vida, Señor. Padre, que tú la hagas parte de cada persona que escuche esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivirla, a poner en práctica, Dios mío. Mira las personas que van a escuchar esta palabra. Te pedimos que sea tú, Dios mío, estableciendo un orden y que nada le impida escuchar esta palabra, Dios mío. Atamos y reprendemos todo lo que se quiere levantar en contra de esta palabra. Bendecimos lo que se van a conectar. Bendecimos tu casa, bendecimos tu vida, bendecimos tu ministerio, bendecimos tu entorno, Dios mío, en el nombre
nombre de Jesús, puertas de bendición se abren para tu vida. Amén. Y para lo tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por siempre. Proceda, pastora, a leer la palabra para encabezar el tema. Amén. Para que pues le demos el desarrollo previo a la palabra de Dios en esta hermosa tarde. Amén. Puedes buscar en tu Biblia, gloria al Señor por siempre, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 9. Amén. Y la palabra de Dios va a ser leída bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente a los de la circuncisión. Amén. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria al Señor esta palabra. Esperemos que Dios aún añada bendición a su palabra. Añade bendición a tu palabra. Y que nos bendiga de una manera especial y que te bendiga a ti. Vamos a dejar con nosotros el pastor Fernando para que así esté enseñando la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios por siempre. Tenemos una parte muy esencial en lo que tiene que ver con esta palabra. Amén. Lo que tiene que ver con esta palabra de Tito capítulo 1 versículo 9. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que pueda convencer aún a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, mayormente a lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia lo que no conviene. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cuando dice retenedor, amén, es para alimentar el tema, transicionado en la palabra de Dios. Amén. Decíamos en el mensaje anterior de que la palabra transición es una palabra griega que viene que significa un cambio a través de un proceso. Amén. Gloria amén. A Dios. A través de un proceso. La palabra de Dios, es decir, para ser formada en el individuo que Dios llama, para un diseño profético, gloria a Dios por siempre, lo primero es que comienza pues a hacer una dirección, crear una dirección para direccionar a este individuo a su voluntad. Luego entonces comienza a alinearlo. Hay un sinnúmero de alineaciones para Dios pues circuncidarlo a su propósito. Luego que lo circuncida a su propósito, pues entonces lo empodera de su promesa para así pues darle el auge necesario, gloria a Dios por siempre, al diseño profético para el cual Dios llamó a ese individuo. Y nosotros hoy queremos hablar sobre esto, seguir hablando sobre este tema, Pastora María, porque es de suma importancia para la iglesia pues actual del siglo XXI. En el nombre de Jesús, yo quiero hoy hacer una oración. Antes de yo empezar a darle el desarrollo de parte del Señor, o que le empecemos a darle el desarrollo, gloria a Dios, de culminación, pues a este tema. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú tomes el dominio y el control de cada vida, Señor, que está receptiva a este programa y a este tema, Señor, que tú nos has permitido desarrollarlo en tu palabra en este día. Padre, en el nombre de Jesús, mira a los pastores, Señor, mira a los pastores, Señor, alínealo, empodéralo, Señor, de esta palabra, para que ellos puedan, Señor, gloria a Dios, manifestar la misericordia, el buen juicio, la justicia, Señor, que tú quieres que se haga tangible, Señor, en las iglesias. Gloria a Dios, para con las personas que tú llamas, para con los individuos Señor, que tú llamas, que tú has decidido, Señor, empezar un proceso de transición para formar a tu hijo en el carácter de ellos. Señor, que los pastores, que todo el frente del liderazgo de la iglesia aquí en República Dominicana, en Estados Unidos, Señor,
en Sudamérica, Centroamérica, Señor, las Antillas mayores, las Antillas menores, Señor, de Europa, Señor, se alineen a esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pues en este día, como estábamos diciendo ahorita, todo está relacionado con la palabra. El tema está relacionado con la palabra, Pastora María. Gloria a Dios por siempre, para que todo lo que estén receptivos a este programa y a este tema, pues tengan cómo familiarizarse con el tema. Amén. Y si tienen una palabra que pueda arrojarle luz y pueda sustentar este tema en su vida, pues que les sea de gran beneficio y de una edificación superlativa. Amén. En el nombre de Jesucristo. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblión, que significa conjunto de libros o biblioteca. Entonces, hoy queremos hablar un sinnúmero de temas, un sinnúmero de líneas teológicas que por la palabra nosotros podemos pues alinearla y familiarizarla con el tema que tenemos, siendo transicionado en la palabra de Dios. La Biblia, hay muchos que enseñan que la Biblia tiene 66 libros. Es una enseñanza errada, ¿ok? Porque una carta no es un libro. Ahora, la carta podemos, ¿cómo le digo, Pastora María? Podemos pues extraerla como las cartas paulinas y las cartas generales. ¿Ok? Que vienen siendo las 13 cartas paulinas que se le atribuyen a Pablo desde la carta a los romanos, la epístola a los romanos. Amén. Luego vemos las 12 epístolas, epístolas a los corintios. Amén. La carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, a los Filipenses, las dos epístolas de primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, estas son las cartas que se le atribuyen a Pablo. Hay muchos que le atribuyen la carta general de los hebreos a Pablo, pero es decir, todavía no se ha encontrado. Se le atribuyen a Lucas, se le atribuyen a Gallo, se le atribuyen a Apolo. Entonces, ahora mismo hay un punto ciego con esta carta, amén, pero ya se ha catalogado como una carta general, amén, y pastoral. Gloria a Dios por siempre. Queremos estar circuncidados a la palabra, pero a través de este tema, Pastora María. Vamos a dejar a la Pastora María a ver qué tiene que decirnos en base al tema. Sí, amén, pastor, esa palabra es una palabra muy contundente, amén, ya que la palabra dice que fiel tal como ha sido enseñada. O sea, lo que pasa que dice para que los que creen en Dios, lo que está diciendo, pastores, si dice fiel y tal como ha sido enseñada. Para que pueda convencer a los que contradicen. O sea, hoy estamos viendo un evangelio donde la gente ha tergiversado la palabra. Perfecto. No hemos olvidado de lo que dice su palabra. Perfecto. De que el Señor dijo claro que hay de aquel que le ponga o le quite a esta palabra. Perfecto. Amén. Entonces nosotros tenemos que vivir esta palabra. Cuando dice fiel como ha sido enseñado, tú tienes que ser fiel a esta palabra. Tú tienes que ser fiel a lo que tú enseñas. Para que la gente que escucha la palabra que tú das de parte de Dios, tú no la tergiverses. Para que no sea algo erróneo. Como estamos viviendo en este tiempo, que podemos ver que en este tiempo las personas hoy en día están enseñando un evangelio. Lamentablemente se ha perdido lo que se llama la esencia de la palabra. Perfecto. La gente ya quiere vivir una vida totalmente no acuerdo a la palabra del Señor. Y yo cita, y una palabra clave es que la Biblia dice, Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que voy a tener la vida eterna. Cuando dice esta palabra, lo que está diciendo es que le escudriña para que tú sepas lo que tú vas a enseñar. Pero esa palabra viene de mina. La palabra escudriñar viene de mina, pastora. Exacto, un minero. Hasta que el minero no encuentre el tesoro, pues está escudriñando hasta encontrarlo. Entonces, esto es lo que Dios nos quiere enseñar con esta palabra. O Jesús nos quiso dar la enseñanza. Dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo. Y es lo mismo que usted está hablando, pastora, de que se ha perdido la esencia
se ha perdido la esencia de las Sagradas Escrituras. El pueblo de Dios, la iglesia, tiene que volver a la enseñanza, tiene que volver a la búsqueda de la palabra. Amén, porque hay unas informaciones, hay unas revelaciones para este tiempo que Dios quiere entregársela a la iglesia. Amén, quiere entregársela a la iglesia. Muchas personas ven, es decir, estudian la Biblia desde el punto de vista histórico, pero se olvidan de que hay un punto de vista político, ¿verdad? Un punto de vista teológico y un punto de vista, es decir, científico y cultural. Entonces, estas cinco partes que podemos aplicarlo como 5 principios. ¿Ok? Podemos aplicarlo como 5 principios. Yo no puedo estudiar la Biblia solamente desde el punto de vista histórico, porque, es decir, hay 4 elementos que podemos, vuelvo y le repito, pastora, podemos aplicarlo como 5 principios. El punto de vista es cuando estudiamos desde el punto de vista científico, ¿ok? Podemos entender a cabalidad la revelación del Espíritu para la palabra del momento, la palabra que va a edificar la iglesia en la actualidad en la que estamos. Entonces, cuando comenzamos, es decir, a ver el estudio de las Sagradas Escrituras, pues vemos el punto de vista cultural. Amén. No podemos leer las Sagradas Escrituras sin estudiar la cultura hebraica. ¿Por qué? Porque no vamos a darle la dirección correcta a las Sagradas Escrituras. Vamos a estar hablando de cosas sin tener el conocimiento de la lengua fuente en la que se escribió las Sagradas Escrituras, en la que se inspiró las Sagradas Escrituras. Entonces, estos 5 puntos, punto de vista teológico, tu punto de vista científico, punto de vista cultural, punto de vista, gloria a Dios por siempre, político. Nosotros tenemos que comenzar a estudiar la palabra para que la palabra de Dios sea la luz en la que nosotros hagamos, es decir, en la que nosotros vamos a circuncidar cada una de nuestras actividades y aún las decisiones que tomamos en el camino. Amén. Continúa el tema, pastora. Sí, como tú decías, y es que la palabra mina viene de escudriñar. Perfecto. Tú sabes que hasta si el minero anda buscando un tesoro, hasta que no encuentre ese tesoro, no deja de buscar. Perfecto. Pero hay algo que mientras más el minero profundiza, cuando encuentra el oro, no deja de seguir buscando. Amén. Porque sabe que ahí hay más profundidad y que hay más oro. Así Entonces, mismo es. así es la palabra de Dios. Mientras más tú la escudriñas, mientras más tú la estudias, tú recibes más revelación. Tú quieres seguir buscando más. Y dice la Biblia, cada día son nuevas. Perfecto. Cada día que tú lees la palabra son nuevas. Entonces, cuando dice fiel y como ha sido enseñada, lo que te está diciendo es, trata de vivirla como te la están enseñando. Para que pueda convencer a los que contradicen. Aquellos que contradicen la palabra de Dios, aquellos que no creen. Perfecto. Que creen que la palabra de Dios es una mentira. Tú tienes que escudriñarla para que reciba la revelación, para que tú sepas lo que le vas a decir a aquella persona que la contradicen, a aquella persona que contrarretan la palabra de Dios, Perfecto. a aquella persona que hacen entender de que lo que se escribió ahí es una mentira, de que fue un hombre. Amén. Tú tienes que escudriñar para que tú sepas cómo tú lo vas a contrarrestar a ellos. Perfecto. Podemos ver que en estos tiempos se han levantado muchas sectas para contradecir la palabra de Dios, Así es. para que el hombre no crea lo que dice la palabra. Amén. Entonces, por eso tenemos que estar preparados, por eso tenemos que leerla, tenemos que practicarla para que las personas que tú le hables de la palabra digan, no, verdaderamente ella me está explicando, pero ella vive la palabra, ella lo hace como dice la palabra. Amén. Ella actúa como dice la palabra. Pastor, y muchas personas, algo le voy a decir. A veces, habemos personas que no predicamos. O sea, no predicamos la palabra, pero con nuestras acciones, como actuamos, como caminamos, como nos expresamos, como hablamos, como decía el mensaje anoche en nuestra iglesia. Ahí la palabra del Señor, gloria al nombre que vive para siempre. Cuando él decía anoche, el predicador decía, Manuel Pacheco. Decía, gloria al que vive por siempre, que a veces con nuestras actitudes, como nosotros actuamos, como nos expresamos, como nosotros hablamos,
vivimos la palabra. Amén. Pero mira, Pedro, dice la Biblia que cuando fueron persiguiendo a Pedro, porque se parecía a ellos, aleluya, él decía, pero yo no conozco a este hombre, porque Pedro vivía la palabra. Pedro la escudriñaba, pero la vivía la palabra. Amén. Entonces, en estos tiempos, lo que estamos viviendo, vamos a dejar el pastor para Amén. que él... Gloria a Dios. Ese tema, el tema de Tito, capítulo, esas escrituras de Tito, capítulo 1, versículo 9, dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Dice, fiel. La palabra fiel. Dice, como ha sido enseñada. Tiene que ser fiel a lo que se te enseñó. Para que luego vaya y convenza a los que contradicen. Amén. ¿Ok? Tiene que ser fiel porque no te puede encontrar falto a esa palabra que se te fue enseñada. Dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Para que pueda convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, mayormente los de la circuncisión. Se estaba refiriendo al fariseísmo y al saduceísmo que se estaba viviendo en ese tiempo. Ok, en la era 54, 64 después de Cristo, era muy fuerte lo que estaba pasando en Israel. Ok, hasta que llegó la devastación en el año 70 con el emperador Tito, que trajo la devastación, destruyó el templo de Israel, y hasta ahora el templo de Israel no ha sido construido porque fue una devastación total hasta ahora. Ok, por donde el pueblo de Israel tuvo que pasar un sinnúmero de procesos y de transiciones, gloria a Dios por siempre, donde muchos perdieron la vida, muchos fueron sacrificados, muchos fueron descuartizados. Ok, con esto de esta persecución, y todo por la desobediencia a la palabra. Todo fue por la desobediencia a la palabra. Así es. Cuando Pablo dice, porque hay aún muchos contumaces, la palabra contumaz o la palabra contumacia es una palabra griega que significa rebeldía, ¿ok? O una desobediencia, gloria a Dios, a niveles extremos. Cuando ya la palabra contumacia se le es decir, se le atribuye a alguien, es porque una persona soberbia, iracunda, arrogante, obstinada, gloria a Dios por ser una persona contenciosa, que vive siempre enemistado de los demás, una persona que siempre vive con herejía en sus labios, siempre vive envidiando pues el progreso, la bendición de los demás, las posiciones de los demás. Ok, entonces, ya esta parte podemos compararla con el versículo 7 del capítulo 1. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Número 1, no soberbio. Número 2, no iracundo. Número 3, no dado al vino. Número 4, no pendenciero. Número 5, no codicioso de ganancia deshonesta. ¿Ok? Entonces, aquí aplica Pablo unos requisitos en la palabra que remitió a Tito. ¿Ok? Estando en Nicópolis, escribió Pablo esta carta en el invierno del año 54 después de Cristo, en Nicópolis. Sabemos que Tito fue el elegido para esta iglesia en la nación de Creta, en esta isla que está en el mar Mediterráneo de Grecia. Es la isla más grande que hay en el Mediterráneo de Creta. Ahí están las provincias, que está Sotavento, el puerto de Sotavento, está el Cabo de Salomón. Ok, están un sinnúmero de provincias aquí, que son provincias donde los judíos habitaron, amén, donde Pablo hace un énfasis, gloria a Dios por siempre, sobre la cantidad de personas que habían aquí. Habían cinco diferentes grupos. Habían piratas, habían marineros, habían judíos, habían cretenses, habían esclavos. Entonces, había un puente, es decir, el puerto, Sotavento. O sea que donde hay puerto, pues siempre hay corrupción.
hay prostitución, hay drogadicción, había un sinnúmero de situaciones adversas que se estaban dando aquí. También las guerras de los marineros con los piratas, porque cuando los piratas entraban a Creta, pues que se querían llevar las mujeres jóvenes, se querían llevar el oro, se querían llevar las alhajas que encontraban en esta nación, porque eran ladrones. Ok, entonces, pero los cretenses hacer malas bestias, como dice el versículo 12, cuando uno se le acercó al Pablo y le dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Es decir, eran gente de mente ociosa, que el diablo usaba a unos niveles impresionantes, espectaculares. Entonces, se necesitaba un hombre imperativo en el espíritu. Se necesitaba un hombre imperativo en el espíritu, amén, que pusiera freno a todo esto que estaba pasando. Entonces, por eso nosotros hablamos de la transición a través de la palabra de Dios, ¿ok? A través de la palabra de Dios. Necesitamos ser transicionados. Amén. Dejemos de prejuiciar a los demás, dejemos de satanizar a los demás, de enanizar a los demás y de mantener aisladas a las personas que viven trompezando con sus áreas vulnerables. Amén. Orar a Dios para que las áreas invulnerables pues sean cultivadas por el Espíritu Santo en estos individuos. Amén. Y darle amor, manejarnos en la misericordia, el buen juicio y la justicia, la cual Dios quiere en la que nosotros pues no manejemos. Amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Hasta aquí, pues llegó el programa del Ministerio Evangelístico Avivamiento 7. Amén. En otra entrega, pues estaremos con ustedes por medio de este programa, por vía de WhatsApp, Instagram, Facebook y otras vías. Dios le bendiga, Shalom, Ebenezer.